Bienvenidos, este es un nuevo conversatorio de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Hoy tenemos como invitado al abogado Paul Cavalier, quien escribió un artículo sobre el nuevo marco legal del teletrabajo, apuntes jurídicos y sociolaborales. Profesor, buen día. Buenos días, Rachel. Muy grato estar con ustedes. Sí, yo me formé en las aulas de la Facultad de Derecho, previo a mi paso por la inolvidable experiencia de haber hecho letras también en nuestra universidad, que creo que nos da el componente o la visión integral de todas las disciplinas que luego van a confluir en una carrera específica. Luego de la Facultad de Derecho, también he seguido la maestría, donde ahora tengo el grato placer y el honor de formar parte de la plana docente. También me he desempeñado como coordinador del curso de postítulo en Derecho del Trabajo en el Centro de Educación Continua de nuestra querida universidad. Ok, profesor, muchas gracias. Ahora sobre su artículo escrito hace un par de meses, el 20 de marzo para ser más exactos. Eh, Tenemos unas preguntas para empezar el conversatorio. La primera sería, ¿cuál es el posicionamiento al que hace referencia según la nueva modalidad? Gracias. Yo le llamé apuntes jurídicos y sociolaborales. ¿Por qué? Porque si ustedes reparan en el contenido de este breve artículo, no incidí tanto o me centré solo en los aspectos jurídico-legales, porque me interesaba dar cuenta de las ventajas que esta modalidad acarrea para uno u otro actor de la relación laboral, incluso para la comunidad, y las desventajas o las debilidades que puede advertirse del marco legal, y por eso le llamé aspectos sociojurídicos. Eh, Me parece interesante ir más allá de lo solo legal o jurídico, porque esta modalidad eh, tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, como lo vamos a ver probablemente más adelante, y reitero, supera un mero análisis legal, ¿no? Eh, Eso, digamos, como pie de entrada de por qué me llamó la atención hacer esa referencia. Ya lo que son las particularidades puntuales, legales, algunas, por supuesto, las que consideramos más importantes, las hemos abordado en la nota, pero hay vasta literatura que se está ocupando de hacer cuadros comparativos, cuáles son los cambios normativos, etcétera, ¿no? Preferí enfocarme hacia lo que podría denominarse como el impacto sociolaboral. Gracias, profesor. ¿Y cuáles son los factores que operan como incentivo para los operadores? Mira, creo que deberíamos partir de diferenciar el contexto previo a su implantación. La implantación ya muy de mucho impacto de esta modalidad de teletrabajo se da a raíz de un suceso universal como fue el fenómeno de la pandemia del COVID. Antes de ese marzo 2020 que todos tenemos muy sembrado en nuestras vidas, antes de ello, imagínate, desde el 2013 el Perú contaba con una ley de teletrabajo. En el 2000, estamos hablando de muchísimos años atrás. Y de verdad que esta modalidad no tuvo mayor impacto. Al punto que en nuestro curso de la Facultad de Regímenes Laborales Especiales, cuando nos referíamos a la modalidad del teletrabajo, los alumnos y el propio docente veíamos, y lo estudiábamos, por cierto, el marco legal, alguna literatura al respecto, y lo veíamos como algo sofisticado, muy lejano. Y cuando además a eso le sumábamos las estadísticas que nos mostraban que eran contadísimos, aquellos casos en que se adoptaba la modalidad del teletrabajo, reitero,
configuraron un contexto de poco empleo y de algo medio exótico. Se sabía que algunas empresas, tipo empresas transnacionales, ya adoptaban esa modalidad quizás importada de las matrices, de los países donde asientan sus matrices, donde ya había un empleo, tampoco muy intenso, pero sí ya había el empleo de la modalidad del teletrabajo. En nuestro caso, además, no había un mayor aprestamiento de parte de, no solo de los trabajadores, yo diría de nosotros como ciudadanos, sobre el dominio de programas como el Zoom, el Meet, que ahora han pasado a ser herramientas cotidianas, no solo en el ámbito laboral, sino en la comunicación de estos tiempos que vienen cambiando a una velocidad increíble. Entonces, a eso me refería con el contexto anterior. Entonces, ¿qué pasó? El teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, como queramos llamarlo, irrumpió a propósito de un contexto, además, inevitable, como fue el de la pandemia. La pandemia supuso el aislamiento obligatorio. Es decir, el confinamiento de nosotros las personas y la no interacción, salvo los supuestos que todos conocemos, ¿no? De las actividades esenciales que no pueden paralizar. Entonces, en ese contexto había que continuar en lo posible la actividad productiva y la propia interacción humana. Es ese contexto el que trae el trabajo remoto, con esa denominación, así lo llamó la ley, y la hizo obligatoria. De ahí a lo que yo llamo el posicionamiento en mi artículo, ¿no? Es un posicionamiento que nace como inevitable, intempestivo y masivo. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Y puede hablarnos sobre el ahorro en otros costes laborales? Muy bien. Entonces, esto nació como algo obligatorio e intempestivo. Pero a poco los empleadores, los trabajadores comenzaron a evaluar, como es normal que así ocurra, cuáles podían ser sus ventajas y desventajas. Y claro, la norma que reguló el trabajo remoto, así lo llamó un decreto de urgencia, acuérdense que vivíamos en una situación donde se emitían muchos decretos de urgencia, el contexto lo ameritaba, creo que pocas veces he hecho un literal uso de decretos de urgencia como en el ámbito de la pandemia. Entonces, el trabajo remoto nació con algunas pocas reglas, pero con un incentivo de partida, que era el empleador quien evaluaba la pertinencia e implantaba a su sola decisión el trabajo remoto como la vía para continuar con su quehacer empresarial. Entonces, no se hablaba de acuerdo, como si lo hablaba la legislación vigente en ese momento del teletrabajo, que como digo, data de 2013. No, el decreto de urgencia que da nacimiento a la figura del trabajo remoto lo establece como parte de la potestad empresarial, como parte de su poder de dirección y además en un contexto de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Como ya lo señalaba, que trabajadores y empleadores comenzaron a evaluar sus ventajas y eventualmente algunas desventajas. ¿Qué incentivos entonces comenzó a apreciar el empleador? Bueno, dijo, ya el Estado comenzó a autorizar el reinicio paulatino de las actividades económicas y empleadores comenzaron a pensar, ok, ya puedo traer a mis trabajadores a distancia, en trabajo remoto, ya los puedo traer de vuelta a la oficina. Pero se quedaron pensando,
Y si los sigo manteniendo en sus domicilios, ¿se afecta la calidad de la prestación de sus servicios? El, este contexto seguían razonando, nos ha llevado a la comprobación de que en muchísimas actividades no se ha afectado y hasta es posible que se haya incrementado la productividad. Y entonces, ¿por qué no los mantenemos trabajando a distancia? Total, es probable que eso suponga varios ahorros para el empleador. Ahorros en infraestructura, eh, muchas empresas de servicios, por ejemplo, los servicios legales a través de los estudios jurídicos, ya venían implementando edificios con la modalidad de coworking, ¿no? Esos edificios, o ¿no? Esos donde se comparten plataformas y los diversos empleadores comparten servicios como los de recepción y algunas oficinas, concretamente para reuniones presenciales con los clientes y luego todo a distancia. Entonces, el razonamiento empresarial pasó por analizar si resultaba ahora más rentable seguir manteniendo aquello que había nacido de improviso en un contexto de emergencia. Y dijo, sí, pues, muchas empresas, estudios, empresas, pequeños emprendimientos, comenzaron a finiquitar sus contratos de arrendamiento y se enfocaron en adiestrar a su personal para que desarrollara trabajo a distancia, con ellos y con sus clientes. Igual tarea le cupo a los trabajadores. Los trabajadores también comenzaron a evaluar ventajas y desventajas. Y así tenemos que los trabajadores se pusieron a pensar en el ahorro del transporte, por ejemplo, ¿no? Incluso con movilidad propia, por lo que supone el tránsito en nuestra ciudad, ¿no? Eh, de repente no tengo que gastar en vestimenta o por lo menos no invertir mucho dinero en el desgaste natural de la ropa de trabajo. Bueno, tampoco tengo, como muchos, que voy a mi centro de trabajo y tengo que ir al restaurante o llevar mi refrigerio y prepararlo y llevarlo al centro laboral, que no son la mayoría va por los alrededores y consume, y eso también es un gasto. Entonces, ahorro en gasto, en transporte, en ropa, y si a eso le sumamos la posibilidad, por lo menos el primer año en que la educación también fue a distancia y por tanto nuestros hijos e hijas tenían que recibir sus clases a distancia, si a eso le sumamos la posibilidad de estar cerca de nuestros familiares en un contexto de tanta incertidumbre, caramba, sí, ya pasó, ya corresponde reiniciar la actividad. Sí, pero mira, no me va mal estando en casa, monitoreando lo que ocurre en mi casa y un poco que ya me acostumbré. Sumada a las ventajas materiales a las que me refería anteriormente, la conclusión partía digamos, la conclusión iba en el sentido de, no, esta modalidad me conviene, mejor quedémonos en esta modalidad. Y bueno, ahí podemos ver de algún modo los incentivos de las dos partes para, a pesar de concluido el contexto de la emergencia y la respectiva autorización del reinicio de las actividades empresariales, la evaluación que hizo cada parte para querer continuar bajo esta modalidad.
Claro, y ahora con la finalización del estado de emergencia en todo el mundo, igual ahí creo que los trabajadores están buscando esta modalidad en sus trabajos futuros o que sus trabajos actuales puedan cambiar o puedan seguir adoptando una modalidad híbrida en todo caso. Así es. Me faltó, Rachel, apuntar que otro incentivo evidente para el empleador fue que los costos, yo diría en la gran mayoría de casos, como el empleo de una laptop o una PC, que muchísimos sectores de actividad, digamos, los trabajadores de esos sectores de actividad cuentan, cuentan con ellos, el consumo de la energía eléctrica, el servicio de Internet, que muchos ya lo tienen contratado para su uso personal, familiar, cotidiano, fueron ahorros en la medida en que la legislación del trabajo remoto hacía, establecía como regla que estos servicios no eran compensables, salvo que hubiera un acuerdo para compensarlos. O sea, la regla era la no compensación. Entonces, muchísimos empleadores, además afectados económicamente en el contexto de la pandemia, algunos con suspensión perfecta de labores, que muchos recordamos, ¿no? Que se tramitaron ante la autoridad administrativa, también encontraron un incentivo cuando se levantaron la suspensión perfecta, a decir, bueno, si además el empleo de la energía, del Internet, no me cuesta, bueno, sigamos con esta modalidad. Ese también fue evidentemente un incentivo para los empleadores. Ujú. Y ahora podría hablarnos un poco sobre la adopción de la modalidad del teletrabajo y su reversibilidad. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que todo tiene un final. Y en tanto se seguía prorrogando el estado de emergencia, pero cada vez la vida en el mundo y también en nuestro país comenzó a normalizarse, ¿no? Y todo apuntaba a que esta pandemia, lamentablemente inolvidable, iba camino a su fin. eh, Nos preguntábamos cuál va a ser el marco legal. Seguía subsistiendo la ley del teletrabajo, que data de 2013, reitero, pero que tenía una regulación mínima, insuficiente y poco atractiva para los empleadores. Pues en el interín comenzaron a proponerse proyectos de ley en el Congreso para una nueva ley de teletrabajo. Y eso es con lo que contamos ahora, una nueva ley del teletrabajo y un reglamento, creo que data de febrero de este año, que complementa la ley y establece las nuevas reglas. Y entonces, dentro de las nuevas reglas, también lo estaban en la norma anterior, en las nuevas reglas, está el tema de la reversibilidad. ¿A qué me refiero? Claro, ahora se exige acuerdo para adoptar el teletrabajo. O si se está en teletrabajo, si las partes acuerdan el teletrabajo y de acá a un año, y lo hicieron, por ejemplo, a un plazo indeterminado, y de acá a un año quieren volverse a presencial alguna de las partes, estamos hablando de reversibilidad. O al revés, comenzamos con presencialidad y queremos migrar al teletrabajo. Entonces, la regla es el acuerdo. La regla es el acuerdo. Pero creo que fundado, y acá podría admitirse un margen de debate, de un eventual debate y posiciones, pero al parecer, fundado en el poder de dirección del empleador, el marco legal, el nuevo marco legal señala que prácticamente que ante desacuerdo entre las partes para revertir la modalidad, sea la de presencial a teletrabajo o de teletrabajo a presencial, eh, si lo dispone el empleador, así deberá darse. Y si lo solicita el trabajador, el empleador, eh, señalando, dice la norma, fundamentando su decisión, puede rechazarla. Y por tanto, por ejemplo, mantener el teletrabajo o no aceptar
esta modalidad si es que se está en presencial. Y ahí se abre un espacio para la discusión en el sentido de, si bien esta opción del legislador por dotar de esta facultad de última palabra al empleador se funda en el poder de dirección, en el manejo de la actividad empresarial, sí queda pendiente de qué manera podría eventualmente, por ejemplo, reclamarse la fundamentación. ¿Qué pasa si la norma dice deberá responderse fundamentadamente? Y si es en una línea, dos líneas sin mayor explicación o sustento, sustentadamente, ¿no? Dice la norma. Eh, ¿Cuál podría ser una eventual vía de impugnación de esa falta o sustento no contundente que ha generado la decisión del empleador? ¿Cómo podría eventualmente cuestionarse esa carencia o insuficiencia de la sustentación de un empleador para rechazar la reversibilidad? Eh, Esto queda en el aire, no sabemos si posteriormente se entenderá como una hostilización, por ejemplo, laboral, el hecho de que no le dé mayor sustento para rechazar la solicitud del trabajador, pero ahí queda un espacio que de repente se va a ir decantando con la jurisprudencia y de repente ir reconduciendo hacia un eventual acto de hostilidad por parte de un empleador que no sustenta o sustenta, digamos, muy lacónicamente su decisión de revertir una modalidad a otra. Gracias, doctor. Y ahora regresando un poco a esto del ahorro de los costos laborales por parte de los empleadores, ¿nos puede comentar un poco más o profundizar en el tema sobre la compensación al trabajador de los gastos por el empleo de sus bienes? Correcto. Recuerdan que hace unos minutos decíamos que en el marco legal del trabajo remoto, este que surgió intempestivo en la pandemia, la regla normativa, si cabe, es que salvo acuerdo en contrario, digamos, el consumo de la energía, el uso de la computadora, el uso del Internet, eh, prácticamente eran de cargo del trabajador. Con la ley del teletrabajo, hay que reconocerlo, la regla cambia, tal como era la legislación original del 2013. Con la nueva ley del teletrabajo, con la reciente ley del teletrabajo, también la regla, a diferencia del trabajo remoto, la regla es que el uso de estos medios de trabajo deben ser compensados por el empleador. Claro, ahí se entra a un territorio ya más fino y técnico de cómo valorizar el puntual consumo de la energía eléctrica, del empleo del Internet, del desgaste y mantenimiento de la computadora, si es que es de propiedad del trabajador, etcétera, etcétera. Tampoco que sea imposible, pero sí puede admitir puestas de acuerdo o no puestas de acuerdo, ¿correcto? Pero, bueno, pero hay una compensación. Sin embargo, la propia norma abre la puerta, nuestra legislación actual, y dice, salvo acuerdo en contrario, es decir, salvo que las partes acuerden que estos gastos siguen recayendo en cabeza del propio trabajador. Y acá, claro, acá podemos conectar esta reflexión con otros conceptos que están en el propio surgimiento del derecho del trabajo, de una relación laboral, que es el tema de las ajenidades, ¿no? Se dice que trabajador y empleador se vinculan correctamente en un negocio jurídico y el vínculo que los une es este vínculo de subordinación, un vínculo jurídico, pero en virtud del cual el titular de los frutos que ese trabajo que el trabajador pone a disposición del empleador, el titular originario de los frutos que ese trabajo del trabajador genera,
es el empleador, el titular de los frutos. Pero simultáneamente, el trabajador es ajeno a los riesgos del negocio. Y por eso tenemos figuras en las cuales un empleador no podría sustentar el no pago de su remuneración simplemente porque ese mes no hubo ingresos en la empresa. El riesgo del negocio no se traslada al trabajador, sino, salvo algunos casos que la legislación también prevé situaciones excepcionales, procedimientos para cesar contratos de trabajo en situaciones excepcionales, para suspender el contrato en situaciones excepcionales, etcétera. Pero como regla, los avatares del negocio le son ajenos al trabajador. Pero también el trabajador es ajeno, no solo a los riesgos del negocio, sino ajeno a la tenencia de los materiales de trabajo. La provisión de los materiales de trabajo debe ser hecha por el empleador. Y esta ajenidad respecto de los medios de trabajo es la que podría entrar en discusión cuando analizamos este acuerdo en contrario para que sea el empleador, perdón, el trabajador el que asuma estos costos por sí mismo. Muchas gracias, doctor. De antemano, y ahora para finalizar ya la entrevista, consultarle si podría enviar un mensaje a las personas que nos ven en la maestría, en las redes de la maestría de Derecho del Trabajo. Con el mayor gusto. En la maestría, yo diría que en el pregrado también en la facultad, pero obviamente con mayor intensidad y profundidad en nuestra maestría, estamos estudiando estos fenómenos, ¿no? El teletrabajo, bueno, ya lo tenemos y es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? La conexión a distancia, en este momento lo estamos haciendo. En su momento la tercerización o el outsourcing fue disruptivo para el derecho del trabajo porque supuso la presencia de un tercero en la relación bilateral clásica trabajador-empleador. Pues entonces ahora comencemos a pensar en la inteligencia artificial y la robotización, que ya están, ¿no? No es que están viniendo, sino ya llegaron y como siempre ocurre en nuestro país, en nuestro continente, con menos intensidad y con menos novedad que en otras latitudes donde surgen, donde se propicia el nacimiento y consolidación de estos avances tecnológicos. Y ahora comencemos a reflexionar su impacto en el trabajo y en el derecho del trabajo. Se vienen temas muy interesantes. Ya el trabajo a través de las plataformas digitales que todavía no ha tenido una solución o un desenlace normativo en nuestro país. Bueno, podríamos discutir si debiera tenerlo o no, pero el tema del trabajo a través de las plataformas digitales era el tema más disruptivo, diría yo, antes de los escenarios que se nos abren a propósito de la inteligencia artificial. Sustitución de trabajadores, derechos laborales, huida del derecho del trabajo. Es decir, el escape del manto protector de nuestra disciplina sobre los trabajadores, reemplazo, sustitución de aquellos, robotización en algunas actividades más que en otras, ¿no? Especialmente en las industriales, mientras que la inteligencia artificial nos puede sustituir esta propia charla que estamos, o esta conversación que estamos teniendo en este momento. Entonces, invito reflexivamente a nuestros estudiantes de la maestría a comenzar a interesarnos vivamente en estos fenómenos empresariales que confirman una vez más que aquellos, los fenómenos empresariales, los modelos de negocio, los cambios por la tecnología, preceden
a los cambios en nuestra disciplina laboral. Y como siempre, un gusto y un honor de pertenecer a la plana docente de nuestra maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muchas gracias, doctor, y con esto cerramos el conversatorio. Gracias a ustedes.